Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nuevamente es un gusto saludarle en este su programa La Hora PAF, una hora en donde hablamos de temas relevantes, temas importantes que van surgiendo día con día en las materias fiscales, laborales y de seguridad social. Como siempre, es un honor contar con su presencia y con, bueno, y poder transmitir un poco de mis opiniones o versar mis opiniones acerca de diversos temas. En esta ocasión hablaremos acerca de la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2020, la cual fue publicada el día 18 de noviembre del año 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Como se los comentaba, es relevante, es importante porque contiene diversas modificaciones y adiciones que nos van a ayudar a comprender diversas obligaciones que vienen a surgir después de la reforma que surgió este año, en 2010-2020. Por ejemplo, los esquemas reportables, esos famosos esquemas donde tenemos que indicar los movimientos, las estrategias que se llevó a cabo por parte del asesor fiscal. Sean bienvenidos, mi nombre es Juan José Inés Trejo, para servirles, el consultor, articulista y colaborador de la casa editorial Casia Creaciones. Mi correo de contacto por cualquier duda que surja al respecto, estamos para servirles. Les comento, esta es una transmisión que se viene realizando ya desde hace 2 años, y sin embargo, han surgido dudas o surgen dudas al respecto. Con todo gusto las podemos aclarar, comentarios, con todo gusto los abordamos, y o bien sugerencias también, con todo gusto. En esta ocasión, pues bueno, me toca a su servidor estar con ustedes. Antes de iniciar, pues quiero dar agradecimientos a nuestra casa editorial, Casia Creaciones, que con gusto nos ha dado este espacio para colaborar con ustedes, para estar con ustedes de alguna u otra forma. Sin más por el momento, pues iniciamos en la transmisión del día de hoy, en su programa La Hora PAF. Vamos a visualizar diversas modificaciones, diversas adiciones de reglas importantes. Va a haber reglas que no vamos a poder abordar a fondo, o temas que no vamos a poder abordar a fondo por el motivo de que, pues vaya, y la tercera resolución de modificaciones es muy extensa. Hay temas, por ejemplo, esquemas reportables, que es totalmente nuevo. Las adiciones de las reglas del apartado 2.22 es nuevo. Entonces, al ser nuevo, son aproximadamente 23 a 27 reglas que se adicionan, obviamente con los requisitos de cada uno de los esquemas que se van a reportar, de los apartados, artículos 197, 199, de la ley del impuesto de la renta, es el apartado de esquemas reportables. Es algo extenso. Lamentablemente, pues no nos daría tiempo al ser una hora. Sin embargo, con todo gusto, si surge alguna duda al respecto, y bueno, también recuerden que como suscriptores de la Casa Editorial Casia Creaciones y de su revista PAF tienen acceso al área de consultas ilimitadas vía telefónica y correo electrónico. Sin problema, si surge alguna duda de esos temas, con gusto los atendemos. De momento, pues vaya, el motivo de esta charla es para versar algunos comentarios sobre las modificaciones que se surgieron en esta tercera resolución. ¿Por qué? Porque ha habido diversos malos entendidos al respecto de los temas que surgen. Ahorita lo vamos a visualizar. Ahorita lo vamos a visualizar para que ustedes puedan ver. La primera, pues vaya, se deroga la regla 1.3. Esta regla se derogó, es la obligación de asesores fiscales y contribuyentes de proporcionar o revelar los esquemas reportables. Lo que les comentaba, la autoridad al parecer puso para manera rápida esta regla, donde indicaba la obligación, aparte de obviamente la legislación del impuesto sobre la renta, de indicar los esquemas reportables, cómo se presentaban. Lo hizo muy ambigua, por así decirlo. Nada más lo mencionaba en esta regla. Sin embargo, al tener que, o al emitir en esa tercera resolución un apartado completo de los esquemas reportables, pues se derogó. Les quería mostrar qué era lo que decía, porque bueno, yo les puedo decir, se derogó la regla 1.13, y ustedes van a decir, bueno, ¿qué contenía? Pues bueno, esta regla contenía los esquemas reportables. Primer aspecto importante que tenemos que considerar
a partir del 1 de enero de 2021 vamos a estar obligados, entonces tenemos que estar preparados para cumplir en la obligación. Esta obligación, pues bueno, se va a tener que presentar o se va a tener que llevar a cabo conforme a las reglas de carácter general, lo que viene en esta tercera resolución de modificaciones. De momento, esta regla no le hagan caso ya, porque esta regla se derogó y ya no tiene validez ante la autoridad. Ahorita vamos a ver cuál es el apartado que pasó a adicionarse para tomar en cuenta y presentar los esquemas reportables. Lo vamos a ver grosso modo porque está un poco extenso. El pago de créditos fiscales determinados se adiciona en la regla 2.1.53, indicándonos que el formato de contribuciones federales se va a solicitar mediante la ficha 44 del Código Fiscal de la Federación. Obviamente estamos hablando del anexo 1A. Este anexo fue publicado entre el 20 y 22 de noviembre del 2020. Son las nuevas fichas correspondientes en dado caso de que no se encontrara. También en donde vienen las fichas correspondientes de los esquemas reportables para que ustedes lo puedan visualizar. Si no cuentan con la resolución, esta tercera resolución de modificaciones a la resolución domiciliaria fiscal, o bien no cuentan con el anexo 1A de la tercera resolución de modificaciones, háganmelo saber, pónganmelo en los comentarios y con gusto se los envío. Bueno, pónganme también su medio de contacto para enviárselos. Ok, la siguiente se adiciona o se modifica en la regla 2.2.15, donde es el procedimiento para restringir temporalmente el uso de CFDI, en donde ya empieza a decir, recordemos que este procedimiento nació con la reforma al artículo 17K y la adición al artículo 17H bis, en donde, si bien es cierto que antes no nos daban prácticamente la garantía de audiencia cuando nos bloquean nuestros certificados de sello digital, sin problema, aquí lo que pasaba era, pues bueno, le decíamos a la autoridad, y me estás bloqueando, y bueno, ¿dónde está esa garantía de audiencia? Bueno, pues dice el SAT, es ok, le vamos a poner ese artículo 17H bis. Ya fue abordado en su revista PAF, en alguna edición de la revista PAF de este año fue abordado, para que ustedes visualicen de qué se trata este procedimiento. Grosso modo es el bloqueo temporal de los certificados y nosotros le tenemos que entregar o cumplir a la autoridad la información que nos solicite con el fin de que nos desbloquee nos restrinja el uso de los certificados de sello digital y podamos tramitarlos nuevamente para efectos de poder seguir haciendo uso de ellos. Entonces, se adiciona y nos viene a plasmar o indicar cuántos son los días hábiles siguientes a la solicitud de aclaración, obviamente, para que se concluya la información, para que se dé una resolución por parte de la autoridad, cosa que aún no estaba, sin embargo, pues bueno, se modifica esta regla, pero sin problema. Ok, bueno, creo que ya se conectaron más, sin problema. Si se escucha bien, por favor, avísenme si no se escucha bien también, estamos para servirles. Estamos hablando de la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Hay diversos puntos que vamos a abordar que están muy importantes porque se ha visualizado en redes sociales que están dándole una interpretación no tan conforme al fin que se ve o que se plasma en esta tercera resolución de modificaciones. Entonces, con gusto, estamos el día de hoy y pues vaya, cualquier duda, háganosla saber en los comentarios y para eso estamos para servirles. Ok, la siguiente información o la siguiente regla que viene a cambiar o a modificarse, adicionarse, es la regla 2.2.16. Importante, tenemos la información al respecto de la vigencia de la contraseña de contribuyentes de RIF, cosa que no estaba. Recordemos que los contribuyentes en el régimen de incorporación fiscal, antes pequeños contribuyentes o de intermedios, dependiendo si contaban con las características para tributar a partir del 2014, son aquellos contribuyentes que inician, es decir, el régimen de incorporación fiscal, recordemos que es ese régimen que nace con el fin de que el contribuyente formalice e inicie
sus operaciones o actividad económica con una formalización para el pago de los impuestos o bien la recaudación por parte de la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria. Al ser, estamos acostumbrados que al ser contribuyentes del régimen de incorporación fiscal tienen diversas facilidades y tienen diversos tratamientos que facilitan el pago de sus contribuciones correspondientes y bueno, la determinación, estímulos y etcétera. Esta regla no existía, es de acuerdo a la contraseña de los contribuyentes del RIF. Recordemos que al ser RIF puedes tramitar la contraseña desde el momento de la inscripción. Por internet no necesitas ir al SAT, no, etcétera. Recordemos que se puede tramitar. Digo, a final de cuentas ya hay facilidades para tramitarlas, por ejemplo, el SAT ID, el correo electrónico previamente registrado ante el SAT, aunque no sea en RIF, pero bueno, recordemos que antes, desde el inicio, RIF tenía diversas facilidades para tramitar su contraseña. Al tener diversas facilidades para tramitar su contraseña, pues salió esta regla, y bueno, está interesante. Nos plasma un periodo de inactividad de los contribuyentes que tributen en el régimen de incorporación fiscal. El periodo es de 2 años y siempre que se ubiquen en esos 3 supuestos, que no cuenten con actividad económica preponderante asignada ante el RFC, que no hayan emitido un CFDI, hay mucho cuidado, que no hayan presentado declaraciones periódicas relacionadas con actividades. Digo, a final de cuentas, aparte de que la contraseña queda sin efectos o queda inactiva, lo que va a pasar que recordemos que después de ciertas declaraciones, de acuerdo al artículo 112, el contribuyente deja de tener el derecho a pertenecer en el RIF. 111 y 112, perdón, de la ley de impuesto a la renta. Entonces, más que un bloqueo o una contraseña inactiva, corren el riesgo de que lo saquen del régimen de incorporación fiscal. Hay que tener cuidado con eso. Digo, esta regla es nueva, pero para que lo tengan en cuenta, es una nueva validación o actividad o obligación que hace el SAT con este tipo de regla. No hayan realizado actualizaciones en el RFC que se hubiesen colado en algunos supuestos jurídicos para presentar avisos respectivos. ¿Ok? Es el otro supuesto. Y bueno, ya indica aquí que cuando se coloquen algunos de los supuestos, el que te dejen sin inactiva la contraseña de contribuyente del RIF, no quiere decir que pierdas el derecho a tramitar. Sin problema, estamos en la posibilidad de poderla tramitar y no hay inconveniente, pero sí hay que tener en cuenta porque hay muchos todavía contribuyentes del RIF que al tener o visualizar que están en muchas facilidades, que están en muchos aspectos que la autoridad aún no los considera tal cual, por ejemplo, una ejecución de sus facultades, una visita, etcétera, pues bueno, piensan o se confían y dejan de llevar a cabo sus obligaciones fiscales o no toman en cuenta esto y ya cuando menos ven, pues bueno, en ocasiones ya hasta los sacaron del régimen o peor tantito, ya los multaron, por lo mismo de que, pues, las facilidades que cuenta el contribuyente del RIF por tributar dicho régimen, ¿no? Bueno, esta regla es nueva, por si quieren visualizarla. Siguiente regla. Ok, importante. Recordemos que en julio del 2019, no mentira, 2017, perdón, entró en vigor la facturación 3.3. Esta facturación 3.3 vino a cambiar definitivamente la forma en cómo facturábamos en México. Iniciamos por algo muy característico que eran las claves. Las claves que en algunas facturas ya existían, por ejemplo, el documento electrónico de retención e información de pagos, que es un comprobante fiscal a final de cuentas, donde se emiten las retenciones que realizan en diversos puestos. Ahí ya existían otros complementos correspondientes, por ejemplo, dividendos, etcétera. Sin embargo, ya esto viene a plasmarse en toda la facturación y vienen a nacer 5 facturas: egreso, ingreso, pago, traslado y nómina. Importante la penúltima, traslado. Recordemos que a partir del 2014-2015, la Secretaría de Transportes obligaba a los transportistas de mercancía a tener su cartaporte. Ese documento que avalaba o amparaba el traslado de la mercancía y la propiedad o posesión de la misma. Sin embargo, viene a salir la factura de traslado. De esas 5 facturas que salieron con la emisión de la facturación 3.3, nace la factura de traslado, que viene a dar los efectos de la cartaporte. Viene a acreditar la posesión, el traslado de la misma y bueno,
sin problema podríamos tomar una hora PAF de lo que es la factura de traslado. Si desean hacerlo, pues, sin problema, desean que lo hagamos, sin problema, déjenlo en los comentarios, si no, no hay inconveniente, nada más lo menciono brevemente para que ustedes lo visualicen. Bueno, nace esta factura de traslado y a partir de esta tercera resolución de modificaciones se empieza a visualizar algo que no estaba, que es el complemento carta-aporte. Recordemos que los complementos son obligatorios a partir de que se publiquen en la página del SAT. Sin embargo, debe de haber reglas que obliguen o den la obligación de la emisión de los complementos, que es un complemento, es aquel apartado adicional a la factura para ingresar información específica. En este caso, a partir de esta regla, se modifica la regla 2.7.1.9, en donde nos dice, ¿sabes qué? Aparte de tu factura de traslado, me vas a tener que emitir el complemento carta-aporte. Habría que ver, aún no está, hay que tenerlo en cuenta, aún no estamos obligados porque aún no está, pero en cuanto se publique en el portal del SAT, aquellas personas que se dediquen al traslado de mercancías o que trasladen la mercancía correspondiente van a estar obligados a esta carta-aporte. Habría que ver si hay excepciones de este complemento a futuro, si es que la autoridad emite alguna otra regla de carácter general que exima a ciertas personas. Pero de momento se visualiza este nuevo complemento. Hay que tenerlo en cuenta para que estemos atentos cuando ya se publique en el portal del SAT. Nosotros, por parte de la casa editorial y por parte de la revista PAF, con gusto vamos a hacerles saber en nuestros portales, revista PAF oficial en Facebook y www.casiacreaciones.com.mx, página de internet, donde publicamos las notas para que ustedes puedan visualizar o puedan analizar cuando ya se publique vamos a estar al pendiente y cumplan con los requisitos. Porque recordemos, una emisión incorrecta de comprobantes fiscales, pues puede llevar desde una sanción, artículo 83, fracción séptima, y artículo 24, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, ya para efectos de deducibilidad, si lo deducimos y no lo quitamos cuando la autoridad no lo diga porque no cumple con los requisitos, pues asimilable a defraudación fiscal, artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que estar pendiente de esas personas que se dedican a esto, que están obligadas a la emisión de las facturas de traslado, con el fin de que puedan cumplir con la emisión del complemento. ¿Ok? Ya visualizaron la información que dice la regla. Les muestro lo demás para que ustedes lo vean. Y si hay alguna duda, con gusto la abordamos. Y si hay algún comentario, también con gusto la abordamos. No hay inconveniente. Ahora tenemos, ok, ya este es el restante de lo que dice la regla. Veo muchas solicitudes. Estamos transmitiendo desde el grupo La Hora PAF. Por si quieren visualizar o comentar directamente en la transmisión, con gusto, para que se pueda visualizar o observar en los comentarios. Tenemos muchas colaboraciones. Ustedes pueden ingresar y tenemos retransmisiones de temas importantes con colaboradores expertos en las materias. Entonces, si gustan unirse, a todos son aceptados sin inconveniente. Entonces, bueno. Siguiente, una modificación. Recordemos que en julio, a partir de este año, se da la sección tercera del capítulo segundo del título cuarto, personas físicas con actividad empresarial que tienen ingresos a través de plataformas tecnológicas o similares. Digo, así, grosso modo, a partir del artículo 113A. Vienen muchas variantes o muchas dudas a nacer por la tributación simultánea entre el régimen de incorporación fiscal, entre plataformas tecnológicas, las facilidades de poder tributar en ambos, etc. Luego, entonces, viene aquí la situación de que la autoridad va a especificar o va a ir especificando variaciones al respecto de los ingresos por las secciones terceras. Y luego, por ende, pues bueno, empezó esta tercera resolución a modificar las reglas de mis cuentas, reglas que contemplan la utilización o al abordar temas al respecto de los contribuyentes que tributen a través de la sección tercera del capítulo segundo del título cuarto, plataformas tecnológicas. Una de esas reglas es la regla 2.7.1.21, que es la expedición del CFDI a través de mis cuentas.
¿Qué nos dice o qué nos dice esta regla? Que cuando no rebasen los 2 millones de pesos, o bien que siempre y cuando, bueno, podrán hacerlo, así como los contribuyentes que tributan en el artículo 74, AGAPES, etcétera, sección de plataformas tecnológicas, RIF, es más, hasta sección de actividad empresarial y profesional, en sección primera del capítulo segundo del título cuarto, pues van a poder hacer uso, y también siempre y cuando hasta el final, en el ejercicio inmediato anterior, no hubiesen excedido los 4 millones. ¿Qué viene a cambiar aquí? Bueno, pues viene a cambiar que se contempla la sección tercera. Importante, la sección tercera, pues es plataformas tecnológicas. Entonces, plataformas tecnológicas, tienes la facilidad ya, de acuerdo a la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, de expedir tu comprobante fiscal cuando te lo soliciten desde el apartado de mis cuentas. Recordemos que mis cuentas tienen la facilidad de emitir los comprobantes, si se puede decir sencillos, por así decirlo coloquialmente, con el fin de que no tengamos que emitir el comprobante con nuestra e-firma, con nuestros archivos de la e-firma, etcétera. Obviamente, pues firmándolos el aviso, ¿no? De que estamos de acuerdo y todo el aviso de privacidad dentro del aplicativo. Pero para aquellas plataformas tecnológicas o contribuyentes de plataformas tecnológicas que no sabían o que se les complica un poco utilizar el portal para emitir sus comprobantes con su e-firma, pues no se preocupen, entren a mis cuentas y desde ahí emitan su comprobante. Es un comprobante muy simple, no trae muchos campos como están acostumbrados en otras plataformas, en otros packs, pero aún así es válido porque cuenta con los requisitos necesarios legalmente o fiscalmente para darle los efectos fiscales. Entonces, sin problema, pueden emitir sus comprobantes ya a partir de mis cuentas. Ok, estamos con la siguiente. Ok, se modificó la regla 2.7.1.45, comprobantes fiscales por venta de los servicios relacionados con hidrocarburos petrolíferos. ¿Qué traía esta regla? Bueno, esta regla, antes de la tercera resolución de modificaciones, traía un sinfín de requisitos, etcétera. Aquí habría que ver cuál fue el motivo por el cual la autoridad quitó los mismos. Quizás y ya esos requisitos los hagan por medio de la validación de la programación del estándar técnico que emite el SAT para los proveedores y también para en su mismo sistema de facturación. Quizás y sea por eso. Habría que esperar. Sin embargo, pues bueno, esta regla era muy extensa, tenía un sinfín de requisitos con los que tenía que cumplir a la misión de aquellos contribuyentes considerados como hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, hay que estar pendientes. Aquí habría que ver cuál fue el motivo por el cual lo hizo. Quizás si solamente los vaya a sujetar al estándar técnico de su programación que emita y bueno, ya sin problema tendrá que cumplir con lo dispuesto. O facilidad, esta regla está interesante. Esta regla, lo que pasa que nace en esta situación de la regla y pues vaya, considera su servidor que una pequeña malinterpretación por ahí de distintos colegas, porque esta regla que decía, o sea, nos comentaba diversa información. Entre esa diversa información, pues nos decía que el CFDI solo se iba a expedir, para expedir el CFDI solo era necesario el RFC del contribuyente. Traía además información, voy a ver si lo tenemos por acá. Bueno, ahorita lo visualizamos, si no, los invito a ver la regla, la resolución miscelánea fiscal 2020, para que vean la información que contenía. Y bueno, lo que vienen a derogarla, y al ser derogada, pues empiezan a pensar que ya no va a ser opcional el que solamente pidamos el RFC al cliente. Ahora vamos a tener que pedir domicilio, vamos a tener que pedir su nombre completo, denominación o razón social, etcétera. Bueno, para empezar, recordemos que hay una jerarquización de las leyes. Estamos hablando de que si no está en legislación federal y la legislación federal no remite a las reglas de carácter general, a final de cuentas, pues no hay obligación.
¿Qué pasó con esta? Dicen, ¿sabes qué? Se eliminó la facilidad para solamente solicitar el CFDI con el RFC exclusivamente. Entonces, pues vamos a estar obligados, tú como cliente que pides tu factura, vas a estar obligado a dar tu denominación o razón social, tu nombre, tu domicilio, bueno, lo que te pida. Pues vaya, recordemos que el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación nos indica cuáles son los requisitos necesarios para la emisión de los comprobantes fiscales y para dar los efectos fiscales. En este artículo, pues vaya, no se considera tal cual la obligación, es información distinta al RFC como cliente, obviamente, para emitir el comprobante fiscal. Entonces, eso no quiere decir que sea derogado esta regla, la regla 2.7.1.47, estemos obligados a darle como cliente información de más al proveedor, al emisor de la factura. Nosotros vamos a dar lo que sea necesario. En ocasiones, los mismos proveedores de facturación, los PACs, etcétera, pues vaya, están poniendo validaciones en sus programas con el fin de que sean campos obligatorios. Les soy sincero, no tendrían por qué, porque al final de cuentas, si bien su estándar técnico puede que se los diga o no, si tú, contribuyente, emites mal, por ejemplo, una factura de Juanito Pérez como el nombre, perdón, de Juanito Pérez, y era Pedro, pues no pasa nada, el comprobante realmente, digo, no hay que hacer, no quiere decir que vamos a estar emitiendo mal la factura en cuestión del nombre de mención o razón social del cliente, pero si te equivocaste, pues el artículo 29A no marca como requisito obligatorio el nombre completo del cliente. Digo, sí se tiene que poner correcto para ver o visualizar a quién está emitida la factura, pero a final de cuentas, pues no es un requisito 100% de facto para efectos de no poder dar los efectos fiscales. Entonces, sin problema, eso no quiere decir, la derogación de esta regla no quiere decir que estemos obligados a dar mayor información de la que no se encuentra en la legislación correspondiente. Pues vaya, está el artículo 29A, y los invito a que lo visualicen. Cuando sea así o cuando tengan alguna duda respecto de los requisitos que deben de contener las facturas, pues visualicen ese artículo y bueno, también obviamente dependiendo la emisión del comprobante y del tipo de operación, porque también hay requisitos adicionales en cierto tipo de operaciones que se llevan a cabo. Llámese dividendos, llámese enajenación de acciones a través de bolsa, etcétera. Entonces, pero en general, los requisitos están en ese artículo 29A para que ustedes lo puedan visualizar. Hay una nota que se agregó, búsquenla si gustan, hablamos más específicamente de esta regla, en el portal, en www.casiacreaciones.com.mx, ahí se indicó cuáles son los requisitos para emisión de facturas, en general, obviamente, no en otra operación en específico, y ya, si surge alguna duda, justo lo visualizamos en el correo de consultas@casiacreaciones.com.mx, es solo para los que son suscriptores. De acuerdo, tenemos la siguiente. Ok, vienen un sinfín de reglas, o vienen bastantes reglas, en razón a los proveedores de servicios autorizados por el SAT, proveedores de facturación, proveedores de servicios tal cual, de documentos, de recepción de documentos, los requisitos que van para que renueven. Recordemos que los proveedores de servicios de facturación, llámese como si yo me digo, no es por hacer publicidad, por ejemplo, Aspel, Compact, etcétera. Todos esos proveedores o todas esas personas morales tienen autorización del SAT para ejercer facultades, o más que facultades, para proveer servicios especializados, llámese facturación, certificación, recepción de documentos, etcétera. Todos estos obviamente se encuentran regidos por la legislación correspondiente. Por lo regular, es de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal. No obstante, algo que hay que tomar en cuenta, que en diversos temas de los proveedores de servicios autorizados por el SAT, se emitieron reglas y modificaciones. Aquí les dejo las reglas. Digo, es un poco extenso. Aparte también, pues tendríamos que considerar, no sé, quizás una siguiente hora, Paf, de los requisitos de los proveedores de servicios autorizados por el SAT,
qué requisitos necesitan, que para que renueven, etcétera, para ser proveedores, etcétera. Les dejo las reglas. Son estas las reglas que se modificaron, adicionaron o en dado caso derogaron en cierta forma para que las puedan ver. Si ustedes son proveedores de facturación, etcétera, hay que checar estas reglas porque se cambiaron ciertos aspectos. Y recordemos, por ejemplo, para que nos renueven la vigencia de la autorización, pues sí son un poco minuciosos en razón a la misma. Entonces, si llegamos a cumplir con los requisitos y más, por ejemplo, de esta tercera resolución de modificaciones, pues lo que va a pasar es que no nos van a renovar y puede que nos revoquen la autorización. Al revocar la autorización, pues sabemos que en la pérdida que podemos tener por esta revocación o no renovación de la autorización, pues pueden ser bastantes como un proveedor autorizado. De acuerdo, tenemos la siguiente regla. Expedición de CFE, lo que les comentaba. En mis cuentas, recordemos que también, aparte de emitir factura de ingresos de tipo pago, de complemento de recepción de pagos, también podemos emitir facturas de nómina o complementos de nómina. 1.2, recordemos que con esa facturación también entró en vigor la facturación o el tipo de factura N, que es nómina, con el complemento 1.2, que también bueno, salió en esa facturación 2017, en ese tipo de facturación 3.3, 2017, bueno, el ejercicio 2017, y esta facturación de mis cuentas para efectos de que emitan las nóminas, pues también viene a cumplir con la modificación de que darle la opción a la sección tercera, a la sección de plataformas tecnológicas, para que puedan emitir los comprobantes de nómina en dado caso que tengan empleados. Es decir, yo, Juan, tengo mi empleado que trabaja, obviamente, de manera subordinada, y yo estoy trabajando mediante la sección de plataformas tecnológicas, estoy obteniendo mis ingresos a través de, porque puede darse el supuesto, no quiere decir que el que trabajemos por plataformas tecnológicas o que tengamos ingresos a través de plataformas tecnológicas, no estemos obligados o no vayamos a tener alguna vez algún empleado, etcétera. Entonces, la autoridad da la facilidad o la opción de que tú como patrón que tributas en la sección tercera, obviamente las demás opciones, AGAPES, actividad empresarial y profesional, sección primera, RIC, obviamente, que se proporcione la facilidad de emitir en nómina mediante mis cuentas. Pero lo que no se contemplaba en esta regla era la sección de plataformas tecnológicas, y pues bueno, ya la tenemos, ustedes pueden visualizarla aquí. Dice que tributen conforme al artículo 34, fracción tercera y título cuarto de personas físicas, capítulo segundo, actividad empresarial, sección primera, actividad empresarial y profesional, y sección tercera, actividad empresarial por ingresos a través de plataformas tecnológicas, y capítulo tercero, arrendamiento. Entonces, ahí tenemos ya la posibilidad de que aquellos nuevos contribuyentes que están tributando, o aquellos contribuyentes, perdón, que están tributando en el reciente régimen, en la reciente sección de plataformas tecnológicas, van a poder emitir tanto factura de ingresos como factura de nómina a través de mis cuentas. ¿Cuál hay que considerar eso? ¿Cuáles? Muchos dicen, o si no conocen, si eres de plataformas tecnológicas y no sabes cuál es la diferencia entre mis cuentas y la herramienta gratuita que es para emitir las facturas, pues la más visual o la más viable es, pues estamos en que puedes emitir tu comprobante en mis cuentas solamente con la contraseña de 8 dígitos. No estás tu punto .ser, tu punto PIN ni la contraseña de clave privada. Entonces, sin problema, ya tiene la posibilidad en la sección de plataformas tecnológicas. Ok, tenemos la siguiente. Facilidades de contribuyentes, personas físicas. Ok, recordemos que entró en el 2018 la aplicación o la plataforma de Mi Contabilidad.
en donde indicaba que aquellos contribuyentes del régimen de actividad empresarial y profesional, arrendamiento, etcétera, pueden, al emitir sus comprobantes, al presentar sus declaraciones a través de ese aplicativo de Mi Contabilidad, pues, tenían la facilidad de no tener que emitir la contabilidad electrónica, es decir, enviarla, ni, en este caso, pues, ni la DIOT. En este caso, ¿qué se modifica en esta regla? ¿Para quién es esta nueva facilidad o qué fue lo que se modificó? Lo mismo, sección de plataformas tecnológicas, van a, así que presenten sus declaraciones a través de Mi Contabilidad. Van a verse, bueno, siempre y cuando no en el ejercicio inmediato anterior no excedan los 4 millones de pesos, van a verse eximidos de enviar la DIOT y la contabilidad electrónica. Importante y hay que tomarlo muy en cuenta, cuándo o en qué momento vamos a emitir la declaración a través de Mi Contabilidad. Recordemos que si tenemos ingresos solamente por plataformas tecnológicas, pues vaya, declararemos como contribuyentes, personas físicas que obtienen ingresos a través de la sección tercera del capítulo segundo del título cuarto, es decir, por plataformas tecnológicas. Hay un apartado específico que se llama sección o declaración de personas a través de plataformas tecnológicas, de ingresos a través de plataformas tecnológicas. No obstante, recordemos que cuando se tienen ingresos por actividad empresarial distintos a la sección de plataformas tecnológicas, se tiene que considerar o se tiene que presentar la declaración a través de la aplicativo Mi Contabilidad por actividad empresarial. Entonces, ahí hay que tener en cuenta cuándo vamos a vernos eximidos o cuando presentemos la declaración de impuestos o de información, tengamos sección de plataformas tecnológicas y además otra actividad empresarial, no sé, se me ocurre una miscelánea, etcétera, que se lleva a cabo una actividad empresarial. La declaración la vamos a hacer en Mi Contabilidad, en el apartado de ISR de personas físicas por actividad empresarial y profesional. Hay que tener en cuenta eso. Por ende, al presentar la declaración en Mi Contabilidad, pues ya aquí nos incluye como sección de plataformas tecnológicas eximidos a presentar la DIOT y la misma contabilidad electrónica sin inconveniente. Ok. Siguiente. Cualquier duda que vaya surgiendo, con gusto la aclaramos, o cualquier comentario, con gusto lo abordamos. Estamos para servirles, solo, pues si gustan, dejarlo en los comentarios y con gusto. Los comentarios que hagan a través de las transmisiones que se compartan en grupos, lamentablemente no los podemos ver. Digo, su servidor los puede ver ya después, pero nos veremos impedidos a contestarlos en el momento de la transmisión, ahorita en vivo. Con gusto los podemos abordar. Ok, aclaración de cartas emitidas. Esto ya lo habíamos validado en alguna nota que se publicó en el portal de Case Creaciones, el cual les repito, es www.casecreaciones.com.mx, en donde ya nos dice el SAT cómo aclarar sus requerimientos o cartas de obligaciones omitidas. Recordemos que, pues muchas veces cuando nos llegaba una carta y nos decía, oye, te recordamos, te invitamos que te pongas al corriente, etcétera, porque no se han presentado estas declaraciones, etcétera, ¿no? Que nos diga la autoridad, ¿sabes qué? Te estamos invitando, es un exhorto, etcétera, y demás. Pues ahí decíamos, bueno, pues entonces, ¿cómo le aclaro? Nos contactábamos al SAT, ¿no? Y ya ellos nos decían, ¿sabes qué? Hazlo por esta vía, hazlo así, manda un caso de aclaración, haz aquello, así. Pero no estaba en resolución, esto no lo teníamos en reglas. Sin embargo, pues bueno, se adicionó, por ahí fue de la primera anticipada, segunda anticipada de esta tercera resolución. Recordemos que el SAT, antes de publicar definitivamente, o de que se publique definitivamente la resolución de modificaciones en el Diario Oficial de la Federación, emite en su portal anticipadas. Estas anticipadas o las disposiciones de estas anticipadas lo que nos vienen a decir es casi la misma información en ocasiones, o la misma información, y nos dice, ¿sabes qué? Y nos vamos a la regla 1.8 de la resolución miscelánea fiscal, en donde dice, ¿sabes qué? Puedes hacer caso a lo dispuesto en las versiones anticipadas de la resolución. Entonces, esta regla se abordó en algún momento en una nota, si quieren visualizar, porque ahí se les puso, si no me recuerdo, capturas de pantalla, para que vean cómo se aclara un requerimiento, una carta de invitación de obligaciones omitidas al SAT
a través de su portal, de acuerdo a esta ficha, la 128 del Código Fiscal de la Federación, del anexo 1A. Entonces, ténganlo en cuenta, esto ya estaba en la anticipada, sin embargo, ya es oficial definitivamente en la publicación que se dio en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo, tenemos la que les comentaba, la 2.22, la revelación de esquemas reportables. Recordemos que les comenté que la regla 1.13 se derogó, en la que nos indicaba que estaban obligados a enviar los esquemas reportables y genéricamente nos decía por dónde y cómo hacerlo. Sin embargo, pues vaya, recordemos que esto es una obligación que nace en esta reforma fiscal 2020. Se da la situación de que estamos obligados en los asesores fiscales en ciertos puntos, habría que ver el supuesto en específico, de acuerdo al artículo 197, 198 y 199 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para presentar esos esquemas reportables, para decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Yo le hice esto, yo hice aquello, así, etcétera. Entonces, se publica este apartado 2.22 con diversas reglas, declaraciones informativas que presentar, la descripción detallada y demás temas. Está importante que los conozcamos, que sepamos que se publicaron las reglas, que sepamos a partir de qué apartado y cuáles son las reglas, para que sobre eso nosotros cumplamos, porque vamos a estar obligados, obviamente. Hay sanciones de no cumplir. Recordemos que al existir esta adición como una obligación, también adicionaron al apartado de sanciones y multas por parte de la autoridad el incumplimiento de esto, es decir, que no estamos eximidos de una multa si no cumplimos con el esquema reportable, o en dado caso si lo llegamos a presentar mal. Hay que tener en cuenta que ya se publicaron. El tema es muy extenso. Esquemas reportables es todo un tema nuevo. Quizás un curso, una hora o diversas horas para publicaciones en la revista que se van a llevar a cabo. Con gusto se les vamos a otorgar, pero bueno, de momento sí, al abordar este tema, todas las reglas que ya vieron, son 23, 27 reglas, pues es un poco más que tedioso, tardado para algunos, obviamente. Uno con gusto se lo podría hacer, pero pues tenemos ya muy poco tiempo para otorgarles un tema de esta índole. Entonces, nada más les aviso, digo, si quieren que se vierta algún comentario específico acerca de una regla, acerca de un supuesto específico de esquemas reportables, o en dado caso que se haga una hora de un tema reportable, con gusto lo hacemos, sin inconveniente. Otra regla que se modificó, el abandono del RIF. Vaya, era un hecho que la segunda resolución de modificaciones a la resolución de licencia fiscal, si no mal recuerdo, la regla 12.3.18, nos comentaba que se puede tributar en el régimen de incorporación fiscal y en el régimen de sección de plataformas tecnológicas, aun cuando al artículo 111, quinto párrafo, se le hubiera agregado una fracción en donde decía que no podían tributar en RIF aquellos contribuyentes que obtuvieran ingresos a través de plataformas tecnológicas. Ya lo hablamos en alguna hora anterior. ¿En qué consiste esto? Si yo soy contribuyente que solamente va a obtener ingresos a través de plataformas tecnológicas, o de acuerdo a la sección de plataformas tecnológicas, tengo que tributar conforme a la sección tercera y no puedo tributar mediante RIF. Es importante que hagan caso a esto, porque la autoridad de momento no está poniendo estricto, eso no quiere decir que lo hagamos, en razón a que, pues yo quiero seguir siendo RIF y sí quiero seguir teniendo ingresos por plataformas tecnológicas. Y no se cambian, no actualizan sus obligaciones, etcétera, pensando que pues van a poder engañar a la autoridad. Recordemos que todo está registrado en su sistema, entonces, pues no. Si son contribuyentes de sección de plataformas tecnológicas, cámbiense a sección de plataformas tecnológicas. No tributen en RIF porque está incorrecto. No obstante, si aparte de la actividad de la sección de plataformas tecnológicas vamos a obtener ingresos por alguna otra actividad empresarial que nos permita continuar o tributar en el RIF, sin problema, no se pierde. Aquí ya vino a aclarar, o se viene a aclarar con esta regla, la 3.13.14, una modificación en donde nos dice que el que hayamos tributado en el régimen de sección de plataformas tecnológicas no quiere decir que pues vayamos a abandonar el RIF. Podemos seguir tributando
por ejemplo, suspendieron obligaciones en RIF, pasaron a plataformas tecnológicas. Después voy a abrir una miscelánea, por ejemplo, ¿no? Una tienda, una tiendita. Pues bueno, puedes regresar al RIF, no te preocupes. Obviamente vas a presentar tus declaraciones correspondientes como actividad empresarial profesional o por ingresos a través del RIF y por sección de plataformas tecnológicas. Puedes tributar simultáneamente en ambas y no hay inconveniente. Aquí esta regla vino a confirmar que el que tú suspendas obligaciones por ser plataformas tecnológicas no quiere decir que hayas abandonado el régimen de incorporación fiscal. Lo que sí, pues los 10 años que tenemos de periodo en donde va disminuyendo el ISR 10% cada año, o decir, del 100%, perdón, al 10% durante 10 años, eso se continúan contando, ¿no? Quiere decir que cuando suspendas obligaciones en el contribuyente de RIF, esos 10 años de beneficios que tenemos o el estímulo correspondiente va a pararse y ya cuando revisemos va a volver a continuar de 90, 80, 70% de exención del impuesto de la renta y IVA e IEPS entre otros, ¿no? En dado caso, dependiendo de la situación. No, eso continúa, y aunque estemos suspendidos, y son 10 años y después pasamos a actividad empresarial profesional. Pero sin embargo, pues podemos regresar a RIF, no te preocupes, tu sección de plataformas tecnológicas, puedes regresar a RIF sin problema, y aquí está la regla que lo confirma, la regla 3.13.14. Obtención de ingresos distintos a la actividad empresarial no implica la salida de RIF. Ok, ¿esta regla qué cambio tuvo? En 12.3.8 era, perdón, no 18, la regla pasada que les comenté. Pues vaya, solamente se tuvo esta adición. Recordemos que, pues, hay supuestos en esta regla, 12.3.23, que no se cuentan para el límite que tienen de considerarse como régimen de incorporación fiscal. Recordemos que los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal tienen un límite de ingresos en el ejercicio para considerarse como tal, que son 2 millones de pesos. Sin embargo, hay, pues vaya, hay contribuyentes que obtienen ingresos distintos, por ejemplo, la enajenación de una casa habitación, una donación, sí, intereses, etcétera. Pues vaya, lo único que se modificó aquí fue que se adicionó la regla 12.3.8, la regla que les comentaba que permite que RIF y sección de plataformas tecnológicas tributen simultáneamente. ¿Qué viene a decir esto? ¿Qué viene a hacer? Que los ingresos obtenidos a través de plataformas tecnológicas y en dado caso que sean RIF, pues van a tenerse que contar o sumar para para validar si cumplen son los 2 millones de pesos correspondientes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Se adiciona a esta regla. Si tú eres RIF y también sección de plataformas tecnológicas, tus ingresos no van a considerarse por separado. Los ingresos se van a sumar para el límite de los 2 millones. Toma en cuenta esto porque, pues, sí, en ocasiones pensamos que al ser distinto régimen o al ser distinta sección, no se, aquí al parecer la autoridad sí los está contemplando. Entonces, para que no tomen malas decisiones, ya sean de sus clientes, contribuyentes del régimen de corporación fiscal, o ustedes mismos, si están llevando sus mismas obligaciones como régimen de corporación fiscal, si ustedes presentan sus declaraciones, etcétera, tomen en cuenta esto porque es importante. Sabemos que sección de plataformas tecnológicas sí está obteniendo, sí obtiene ingresos pues algo considerables, dependiendo la actividad económica, pero sí se contempla. Entonces, RIF y actividad empresarial se suman para efectos de los 2 millones. ¿Ok? Tenemos la siguiente. Importante, digo, esta tercera resolución de modificaciones trajo muchas cosas. Temas importantes, temas relevantes, esquemas reportables, especificación acerca de diversas disposiciones para contribuyentes que empiezan a tributar o que tributan en la sección de plataformas tecnológicas, requisitos y modificaciones en las renovaciones, etcétera, obligaciones de proveedores autorizados, la derogación de la regla 27147, que hubo ese malentendido que les comentaba,
que se pensó que ya iba a ser obligatorio como cliente darle información adicional al RFC, al emisor de la factura, cuando aún no se contempla en la legislación federal, en la obligación, pues sin problema. Y esta es la última que con gusto les comparto, por la cuestión del tiempo, pues vaya, la activación de buzón tributario se volvió obligatoria a partir de la reforma al artículo 17K. Sin embargo, hay facilidades para ciertos contribuyentes que no se encuentren obligados a activarlo. Es decir, yo, actividad empresarial y profesional, me encuentro obligado a presentar o activar mi buzón tributario. Sin embargo, hay excepciones. De entre ellos, pues bueno, se encuentran sección de plataformas, sección de primera, sección segunda, del capítulo segundo, del título cuarto, personas con actividad empresarial y profesional que tributan en el RIF, y también se adicionó que tributen en plataformas tecnológicas. Digo, sueldos y salarios es un hecho, hay que validar el monto que corresponda, si en dado caso que sean asimilados. Ya es un tema que también se tocó en su momento, de cuándo se encuentran obligados o no a activar su buzón tributario. De no verlo así, búsquenlo también en el portal de Casi Creaciones. Tenemos alguna nota por ahí al respecto de quiénes se encuentran obligados o quiénes no. Activación de buzón tributario. En esta ocasión solamente pues hay que tomar en cuenta que también entran en la facilidad de no verse obligados o que se quedan relevados de presentar su activación en buzón tributario los contribuyentes que obtienen ingresos a través de la sección de plataformas tecnológicas. Es decir, no sé, socios conductores de plataformas, aquellos que prestan sus servicios en diferentes plataformas sin hacer publicidad ni propaganda, llámese Cabify, llámese Uber, Didi, etcétera. Ellos, es opcional, de acuerdo a esta tercera resolución de modificaciones, que activen su buzón tributario. Recordemos que es importante que sepamos si estamos obligados o no a activar el buzón tributario, porque pues, si no lo activamos, si estamos obligados, es una omisión de una obligación que se encuentra sancionada en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, la no activación del buzón tributario o el tener registrados correctamente o actualizados la información de los medios de contacto, pues implican sanciones y multas por parte de la autoridad. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su presencia y cualquier duda estamos para servirles. En ocasiones nos solicitan información al respecto de las suscripciones de la revista, con gusto se les proporciona. ¿A qué tienen acceso cuando se suscriban? Dependiendo mucho del tipo de suscripción, porque me parece que hay una suscripción básica, pero hay una suscripción plus, que es por lo general la que les proporcionamos. Sin embargo, pues aquí pueden ver cuáles son los beneficios, notas en materia fiscal, laboral y seguridad social, consultas ilimitadas vía correo electrónico o telefónicas. Ustedes envían su consulta en el correo correspondiente y se les responde vía telefónica. En revistas desde 2013 a la fecha, tenemos una hemeroteca muy amplia con artículos desde ese año. Recordemos que nos sirve bastante en diversos asuntos, ocasiones, en donde, pues, cuando la autoridad llega a visualizar o querer imputar obligaciones previas, etcétera. Bueno, toda esa información histórica en la hemeroteca, sin problema, la pueden ver ustedes vía electrónica, solamente la tenemos. Notas relevantes de temas actuales, es un hecho. Las notas que les comentaba en su portal, www.casicreaciones.com.mx. Videos de la hora PAF. Esta es la hora PAF. Estos videos ya llevamos bastante tiempo con ellos. Hay unos que están publicados en el grupo de la hora PAF. Si no pertenecen al grupo, únanse. Con gusto los van a poder visualizar. En dado caso pero hay una diferencia. Cuando eres suscriptor, tienes acceso desde la primera hora PAF que se empezó a emitir con la casa editorial Casi Creaciones, por ahí de mayo del año 2019. Desde esa fecha estamos emitiendo la hora PAF con la casa editorial y temas muy importantes, temas de novedad desde ese entonces. No sé, se me ocurre, por ejemplo, la famosa NOM 35 desde entonces, actividades vulnerables, etcétera. Estas horas PAF ya no están en Facebook, obviamente, pero las pueden ver sus retransmisiones
cuando sean suscriptores. Indicadores fiscales, sin problema, esos son muy importantes, y los eventos fiscales que se van realizando. Recordemos que año con año la casa editorial con gusto proporciona o pone a disposición un curso de reformas fiscales, por ejemplo, en este caso pues, podría ser el 2021, y pues vaya, son los beneficios que tienen ustedes. Aquí está el número telefónico, los números telefónicos y en dado caso el correo al que pueden contactar para si están interesados. Les proporciono la última revista, en la primera quincena de diciembre, ya estamos a punto de terminar el año. Es un honor estar con ustedes aquí terminándolo, aquí iniciando el último mes del año. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda. Si hay dudas, por favor háganmela saber. Si no, pues creo que de mi parte sería todo. Como siempre, un gusto estar con ustedes, un placer visualizar estos breves temas importantes, hay que considerarlos porque al final de cuentas, pues sí estamos pues ante nuevas obligaciones, ante nuevas disposiciones que cumplir y que visualizar. Bueno, creo que no hay duda al respecto. Digo, no estoy visualizando los comentarios. Sin más por el momento, pues bueno, no me resta más que agradecerles. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Se despide su servidor y amigo Juan José Inés Trejo, colaborador con la Casa Editorial Casa Creaciones, articulista y consultor con la revista Frontera de Autorización Fiscal. Y que tengan una excelente tarde. Para aquellos que ingieren sus alimentos, buen provecho.